por Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, mientras que gloria a Dios. Avanza, ¿verdad? Esa es nuestra palabra rema. Y mientras avanzamos en nuestra vida cristiana, podemos encontrar a nuestro camino situaciones que nos pueden hacer tropezar, ¿verdad? O situaciones o incluso personas que nos hacen tropezar. Y Pablo, en los capítulos anteriores al capítulo 11, está dando una serie de enseñanzas acerca de aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar a nosotros o hacer tropezar a los demás. Y él termina el capítulo 10 diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y por qué digo que termina el capítulo 10? Porque ya el capítulo 11 empieza a hablar de otro tema. Pero este versículo 1 es la conclusión a toda la enseñanza que ha venido Pablo enseñando desde el capítulo 8. Y como yo me preguntaba cuando leía me llamó la atención esa palabra, sed imitadores de mí. ¿Cómo se atrevía Pablo a decir, sed imitadores de mí? Imitadme. Cuando tú le dices a alguien, imítame a mí, tú no te compliques, tú imítame a mí, tú haz lo que yo hago y ya está. ¿Somos conscientes realmente del consejo que le estamos dando? Es un consejo muy trascendente, es decir, oye, imítame a mí, tú haz lo que yo hago y... ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decirle a alguien que nos imite? Podría sonar arrogancia, ¿verdad? Oye, imítame a mí. Y nos puede sonar arrogancia cuando Pablo dice, imíteme a mí. Pero antes de juzgarle por esa aparente arrogancia que podemos ver, tenemos que seguir leyendo ese mismo versículo. Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Como yo soy de Cristo. El ejemplo que Pablo quería que siguiéramos no era su propia vida en concreto, sino era la vida de Cristo. Porque él era imitador de Cristo. Pablo era humano, ¿verdad? Imperfecto, como lo somos cada uno de nosotros. Pero él se había propuesto algo, y era imitar a Cristo. Era imitarle. Cristo fue perfecto en todo el sentido de la palabra. Por eso el único que podemos imitar en todo es a Cristo. Amén. Podemos decirlo en otras palabras, como Pablo, sigan mi ejemplo, porque realmente yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Y por qué le recomendaba a Pablo a los corintios que lo imitaran? En primer lugar, porque él mismo estaba imitando a Jesús. Ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero la segunda parte, o la segunda razón, era porque la gente necesita tener ejemplos de vida. Si vamos a la historia o vemos cómo era la ciudad o Corinto en esa época, vemos que era una ciudad, unos dirigentes que no eran muy dignos de imitar. Podemos incluso leer en Primera de Corintios capítulo 6 cómo eran
Dice Pablo, ya esto erais algunos de vosotros, tal, ya lo conocemos. Era una sociedad, unos dirigentes que no eran dignos de imitar. Y Pablo está diciendo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. A veces cuando hablamos con alguien y le comentamos cosas teóricas, podemos dejarlo abrumado, podemos dejarlo incluso con la boca abierta. ¡Wow! No vea cómo habla este hombre, ¿verdad? Pero si lo que le estamos hablando lo demostramos con nuestros propios hechos, esto pues tendrá más peso, ¿verdad? Podrá ver que nuestra vida es una vida que irradia o que muestra un ejemplo a seguir. De hecho, la carta de Hebreos se nos habla de distintas formas como Dios se había dado a conocer y escogiendo en los últimos tiempos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El máximo ejemplo en su totalidad. Amén. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Y por qué mostrar nuestra forma de vivir? Es una de las cosas más importantes que podemos hacer para otros. Porque finalmente lo que realmente impactará a la gente y perdurará en sus mentes será lo que vean y lo que escuchen de uno mismo. Y quizás donde más nos van a conocer y donde más van a estar observándonos es ahí fuera. En tu trabajo, en tu barrio, en tu escuela, en tu instituto. Van a estar mirándote y de hecho te observan, nos observan, a ver qué ejemplo estamos dando. Si somos dignos de imitar o no. Porque la gente, tú puedes hablarle mucho, pero con nuestros hechos vamos a mostrarle realmente nuestra fe. Y es un reto, y estas palabras no son solamente para los que dirigen, para los pastores, para los ministros, sino son para todo aquel que sigue a Cristo. Y un seguidor de Cristo es aquel que quiere imitar a Cristo. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú quieres imitar a Cristo? Tenemos que seguir a Cristo. Por ello debemos de convertirnos, y este es el título que le he puesto a este mensaje. Conviértete en alguien digno de imitar. Conviértete en alguien digno de imitar. No en el salón de culto, sino allá afuera. En el salón de culto, todo, como yo digo, tenemos el arito. ¿Verdad? El arito. ¿Sabéis lo que es el arito? La aureola, ¿sabe? Entramos con la aureola. Y es un chiste que decían que a la salida de la iglesia había una arcayata en la puerta y cuando salía se le quedaba enganchada a cada uno la aureola y salían sin aureola a la calle. La aureola estaba dentro, pero fuera no había aureola. Fuera es donde tenemos que llevar esa aureola, donde tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que imitar de Pablo? Si Pablo nos dice, imitarme a mí, como yo soy imitador de Cristo, ¿qué podemos ver en la palabra? Cualidades que podemos imitar de Pablo. Vamos a mirar algunas. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, vemos su entrega total a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Había una entrega total a Cristo. En Romanos capítulo 6, ese lo tengo ahí apuntado, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 11, lo podéis leer en casa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, había una profunda unidad con el Salvador, con nuestro Salvador, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Había humildad en la vida de Pablo. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Él era un hombre humilde y mostraba su humildad. Él mostraba esa humildad. El cristiano debe de poner el reino de Dios como prioridad en su vida, como prioridad en nuestra vida, buscar el reino de Dios. Y lo tenemos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Pablo tenía puesta su mirada, ¿dónde? ¿En las cosas terrenales? No. Pablo tenía puesta su mirada en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, decía Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscar las cosas de arriba significa luchar por poner las prioridades celestiales en práctica, en una práctica diaria, no una práctica dominical, ni los miércoles, no sé decir miércoles, dominical. Todos los días, diariamente, poner las prioridades celestiales. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eterno antes que lo terrenal. Buscar las cosas de Dios. Buscar imitar a Jesús cada día más en nuestra vida. Pablo es digno de imitar también por su espíritu evangelístico, ¿verdad? Y ya lo vemos, sabemos sus viajes misioneros, sabemos cómo él tenía amor por las almas y nos lo muestra en los evangelios, cómo él predicaba y dice, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Y él era uno de ellos, uno que imitaba a Cristo en eso. Él tenía incluso el deseo de venir, ¿a dónde? A España. Fijaros, España aparece en la Biblia, ¿lo sabía? El nombre de España aparece en la Biblia. Búscalo, está en los evangelios. Aparece España. Él imitaba a Jesús. Y una cosa también que nos llama o que nos alienta el apóstol Pablo es a tener una vida de oración, a imitar su vida de oración. Pablo era un hombre de oración. Pablo no hacía nada sin orar primeramente. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Estamos en tiempos difíciles, todos lo sabemos. Estamos en tiempos donde tenemos que tener ese cordón, como ese cordón umbilical conectado a la misma presencia de Dios diariamente. Estar comunicado con lo eterno, porque nos queda poco tiempo. El tiempo de caducidad
llega. Y podemos ver su vida de oración. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. En Hechos capítulo 21, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. En la playa se puede orar, ¿eh? Oró el apóstol Pablo, ¿vale? Si oró él y el Señor, y él dice, imitarme a mí, que yo imito a Cristo, Cristo también oró en la playa y en el río. En Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 7 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Lo haces tú cuando te acuerdas de mí? Cuando te acuerdas de tu hermano, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando oremos, hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo. Cuando te acuerdes de tu hermano, da gracias a Dios por la vida de tu hermano. Da gracias por la vida de tu compañero, que se sienta a tu lado, que quizás se te fue ese domingo y no lo saludaste, o que quizás pasaste por el lado y no lo saludaste, por las razones que sea. Pero da gracias al Señor, porque te vas a llevar una eternidad con Él. Hay un reto para nosotros hoy, y es que la gente no nos vea solamente, sino que nos quiera imitar. No solamente que te vean y te sepan que tú vienes a la iglesia o que tú vienes a este local, sino que deseen imitar tu forma de vida. Y quiero hacer 3 preguntas. A mí me gustan las preguntas para que reflexionemos. ¿Es tu vida digna de imitar? ¿Es tu vida digna de imitar? ¿Tus hijos ven tu testimonio como un matrimonio digno de imitar para aquellos papás? ¿Tus hermanos ven tu vida, tu testimonio como un testimonio digno de imitar? ¿Eres tú el hombre o la mujer que tú quieres que tus hijos imiten? ¿Eres tú el hermano o la hermana que quiere que tus hermanos te imiten? Porque conocimiento hay mucho ahí fuera, pero pocos son dignos de imitar. Y Pablo le está diciendo esto a los corintios, porque en Corinto, una ciudad cosmopolita como era, tan grande, había 700.000 habitantes, de los cuales 400.000 aproximadamente eran esclavos. Los que no eran esclavos, pues eran depravados, 80-90%. Entonces, Pablo le está diciendo, ahí fuera hay muchos, pero hay dignos de imitar, que seamos nosotros, el grupito, el puñadito que hay aquí, dignos de imitar en Rota. Amén. En Rota, en Córdoba, en el puerto y donde el Señor nos lleve, ¿no? Donde el Señor nos lleve. Y Pablo nos vuelve a decir, porque es algo que Pablo no solamente se lo dice a los corintios, sino se lo dice también a los de Filipo. En Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí
Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente ya Él se pone como ejemplo para que sigan, sino los que como Él imitan a Cristo. ¿Sí? Porque a Pablo no lo tenemos, ¿verdad? Pero sí nos tenemos unos a otros. Y yo puedo ver si hay cualidades en ti de las cuales tú estás imitando a Cristo y yo puedo imitar. ¿Sí? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, decía el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. No tienen ese padecimiento, no lo reconocen, ese padecimiento que tuvo Cristo, lo desprecian. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fijaros, aquí Pablo le está advirtiendo a los de Filipo no solamente que lo imiten y que imiten a los que como él imitan a Cristo, sino que tengan cuidado que por ahí afuera andan muchos que no son dignos de imitar. Por ello tenemos que tener cuidado a quién imitamos, en quién queremos parecernos, ¿verdad? ¿A quién queremos parecernos? Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza de Cristo, invitándolos a que siguieran su ejemplo. Y esto no significaba naturalmente que debían copiar, ¿verdad?, cada cosa que él hacía, porque él ya mismo estableció que él no era perfecto, que era hombre sujeto a tentaciones. Quiso darles a entender que así como la vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también deberían estarla. ¿Por qué? Yo te digo, y tú dices, bueno, pero yo lo tengo que ver en la Biblia. Pero Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Filipo. ¿Qué pasa? Es que ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían los evangelios, todavía no habían sido escritos los evangelios. No podían saber cómo era Cristo para poderlo imitar. Por ello Pablo le está diciendo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Y tengan cuidado de esta gente, porque esta gente buscan esto y esto, y buscan todo lo terrenal, los cuales no son dignos de imitar. Entonces ellos no podían, la Biblia no había sido todavía, los evangelios no habían sido escritos todavía. No tenían el privilegio que tú y yo tenemos hoy, que tenemos la Biblia, que podemos leerla en varias traducciones, ¿verdad? Y podemos ver cómo era Cristo o cómo es el Señor. ¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo? Un creyente que entra por primera vez por estas puertas, que acepta a Cristo y nos imita a nosotros. ¿Cómo sería ese cristiano? ¿Cómo sería ese creyente que lleva poquito tiempo si me está imitando a mí? ¿Crecería o no crecería? ¿Buscaría las cosas celestiales o buscaría las cosas terrenales? Otro ejemplo que tenemos, lo vemos en los propios discípulos, que todos conocemos, quienes por su forma de hablar y actuar demostraban que habían estado con Jesús. Y ellos no iban ahí con su Biblia en mano y entrando en la iglesia los domingos. Ellos se movían por el pueblo. Pero dice que la enseñanza del maestro había tenido tanto impacto, un impacto profundo en ellos, que hasta el punto de animarles para ser sus imitadores. Dice Hechos capítulo 4,
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no sabían leer, no sabían escribir. Y eran gente común y corriente. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos mismos, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse con el pueblo, estaban demostrando y mostrando que eran unos imitadores de Cristo, unos seguidores del Maestro. Los gobernantes no vieron a Jesús, igual que los de Filipo no pudieron leerlo en la Biblia porque no la tenían. Estos gobernantes tampoco vieron cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos y las enseñanzas que le daba, pero era evidente que habían sido instruidos por él porque la esencia del carácter de Jesús se podía ver en ellos. Había algo impreso en el corazón de esos discípulos. Había algo que había marcado el corazón y la vida de los discípulos, y era haber estado con Jesús, haber estado recibiendo esa enseñanza, esa vida de Jesús. Y no sé si te has parado a pensar, si eres padre, cuando tu hijo empieza a crecer y te ve hacer algo, automáticamente, ¿qué hace? Nos imita, ¿verdad? Anda, incluso a veces hasta igual que nosotros. ¿No habéis visto esos vídeos que están comiendo y el papá coge la cuchara y el niño coge la cuchara a la misma vez, de la misma forma? Lo imita, nos imita. Un buen ejercicio para saber cómo somos y qué ejemplo o impacto estamos causando en otros. ¿Queréis saberlo? Sería imaginarnos, cerrar por un momento los ojos, imaginarnos en nuestra sociedad, imaginarnos en Rota, en una comunidad, en nuestra familia o en la iglesia, si todos los miembros actuaran como nosotros, si todos los miembros actuaran con el mismo carácter, ofrendaran de la misma manera, oraran con el mismo fervor, asistieran a las reuniones, colaboraran en todo lo que la obra del Señor necesita, nos tratáramos o trataran o se trataran a todos por igual. Etcétera, etcétera, etcétera. Sería una comunidad, sería un grupo, una iglesia ejemplar y sana. Podemos meditar en esto. ¿Cómo seríamos? Hemos visto, y con esto quiero ir terminando, un modelo a imitar. Y nos hemos visto a Pablo, ¿verdad? Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Él no decía imitarme a mí, hacer las tiendas de campaña, sino imitarme a mí en las cosas que yo imito de Cristo. Y también hemos visto modelos que no tenemos que imitar, que tenemos que evitar. Y ese modelo es todo aquello que es enemigo de la cruz de Cristo. Todos aquellos que van en contra de Cristo no son dignos de imitar. Gente cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en satisfacerse a sí mismos. Solo piensan en ellos. Para mí y para mí. Cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Y lo hemos visto en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Seamos imitadores de Cristo,
Convirtámonos en gente digno de imitar. Convirtámonos en gente, en hombres y mujeres dignos de imitar. Y termino con esta frase que Loide puso la semana pasada en las redes sociales. Yo de vez en cuando las veo. Decía así: la Biblia que mucha gente va a leer, eres tú. Amén.